Colombia, Ecuador y Perú se encuentran entre los principales productores de cacao fino o de aroma del mundo. Pero desde el 2019, la regulación de la Unión Europea que define los límites máximos de cadmio en productos derivados del cacao ha planteado un desafío para los países productores de América Latina, pues estudios previos ya indicaban una mayor presencia de este metal en suelos cacaoteros de la región. Aunque la norma no aplica directamente al grano, sus efectos alcanzan toda la cadena de valor y pueden exigir medidas específicas de manejo en algunas zonas productoras. Por eso, entender dónde está el cadmio, en qué concentraciones y por qué varía de una región a otra es una prioridad para definir acciones de mitigación, garantizar el acceso a mercados y proteger los medios de vida de miles de familias cacaoteras. O cádmio é um metal pesado, presente de forma natural em los suelos. Sua acumulação em el organismo chega a ser tóxica para los seres humanos. Bajo condições específicas, los árboles de cacao absorben cadmio del suelo que se acumula en los granos y de ahí pasa al chocolate y otros productos derivados. La pregunta relevante ya no es solo si el cadmio está presente, sino dónde está, en qué concentraciones, qué factores influyen en su distribución y cómo reducir los contenidos en los productos producidos generados del cacao. Para responder a estas y otras preguntas relacionadas con el cadmio en cacao, surge el proyecto Climaloca, financiado por la Comisión Europea a través de la iniciativa de CIRA e implementado por la Aliança Biovest e CIAT, junto com sócios de América Latina e Europa. O projeto busca fortalecer a resiliência do sector cacauteiro frente ao câmbio climático e às novas regulações sobre metales pesados como o cadmio. Antes del proyecto Climaloca existía la percepción de que los suelos de América Latina tenían altos niveles de cadmio debido a su origen volcánico o aplicación de insumos contaminados. Se necesitaba entonces de una base sólida de datos tomados en campo, de análisis de laboratorio siguiendo rigurosos controles de calidad y de relacionar estos resultados con variables ambientales para poder comprender qué factores explican la acumulación del cadmio y asimismo explicar la variabilidad del mismo en los suelos. Solo así era posible identificar zonas de riesgo relacionadas a la presencia de cadmio en los sistemas cacaoteros de la región, calcular los agricultores afectados, orientar acciones de manejo, monitoreo, mitigación, planificación territorial y políticas públicas. Priorizamos las principales zonas productoras de cada país, viendo el volumen y la cantidad de cacao producido por región, buscando la variabilidad de clima, suelos y paisaje en cada región que se fue a muestrear. Esto lo hicimos a través de asociaciones, federaciones, gremios, empresas privadas, universidades y entidades gubernamentales para poder acceder a diferentes zonas cacaoteras en los 3 países. En total hay 4.422 muestras. Se tomaron muestras de suelo alrededor de un árbol, una muestra compuesta de hojas dentro del tercio medio de la planta y se tomaron entre 2 a 3 mazorcas para sacar una muestra compuesta de granos. En cada sitio de muestreo se recolectó información de coordenadas geográficas e información de paisajes. Las muestras fueron enviadas al laboratorio para el respectivo análisis de cadmio en suelo, grano y hojas y el análisis físico-químico. Luego toda esta información se convirtió en un dato para complementar el mapa de cadmio en suelo y granos en las diferentes regiones donde está abarcada el proyecto Climaloca. Por primeira vez, foi possível mapear o cadmio em zonas cacauteiras da região andina, utilizando metodologias de vanguardia e integradas como lo es a aplicação da inteligência artificial e a modelação geoespacial. Ao usar protocolos estandarizados em los 3 países, foi possível comparar resultados e entender o problema a escala regional, não solo por país. El resultado son mapas digitales de alta resolución que muestran dónde es más probable encontrar niveles problemáticos de cadmio en suelos y en granos de cacao, e incluso estos mapas nos permiten identificar zonas donde no se hayan tomado muestras y poder completar esta información en futuros muestreos. Los resultados obtenidos muestran una alta variabilidad, tanto a escala local como regional. Esto significa
que no todos los suelos tienen el mismo nivel de riesgo. Incluso, 2 fincas vecinas pueden presentar concentraciones muy diferentes de cadmio, lo que evidencia que no todos los suelos cacaoteros tienen altos contenidos de este elemento. Las zonas con mayores concentraciones de cadmio están asociadas principalmente al origen geológico de los suelos, es decir, el tipo de roca del cual se formaron, y no al uso de insumos agrícolas como fertilizantes. Otros factores como el clima, la topografía y las propiedades del suelo también influyen. En general, a concentraciones más altas de cadmio en suelos se tendrán niveles más altos en granos. Sin embargo, características como el pH, la materia orgánica o la textura pueden modificar la forma en que la planta absorbe el cadmio. A través de talleres y espacios de intercambio con productores. En esos encuentros se compartieron los resultados obtenidos y se explicó en cada caso cómo interpretarlos, tanto la información colectada para cada finca como la generada para la región. De esa forma, el mapeo no se quedó solo en el computador, sino que regresó a las manos de quienes cultivan cacao. Estos mapas están disponibles en la página del proyecto Climaloca como herramienta abierta para instituciones, investigadores y actores del sector.